Espero que lo estén viendo ahí. Yo quería agrandarlo un poco, pero no me da bolilla. Ok, no me da la opción. No sé qué pasa. Bueno, empezamos a grabar y arrancamos. ¿Escuchaste la gallina? No, como lo había dicho. Pero bueno. Entonces, arrancamos con. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada para que enganchemos con esta. La clase pasada arrancamos con rectas, que era la primera parte de geometría analítica de la materia, ¿sí? La recta ustedes más o menos tenían incorporado que se podía armar con dos puntos distintos y también podía ser con un punto y un ángulo o una pendiente. Bueno, nosotros dijimos que esa pendiente o ese ángulo lo íbamos a asociar a vectores, porque justamente aprendimos una herramienta nueva en álgebra que es un vector para aplicarlo, si no, ¿para qué lo vamos a aprender? Entonces, el vector va a ser muy interesante para ayudarnos a rescatar soluciones de situaciones que nos planteen tanto en rectas como en planos. Como las rectas y los planos son de manera infinita y los vectores son finitos, los vectores nos van a ayudar a acotar el problema y a resolverlo más fácil, que es la idea de la matemática. Por eso te enseñan cosas que te hagan más fácil la situación, no más difícil, ¿sí? Entonces, bueno, la recta vimos que la recta te la van a plantear de tres maneras distintas. Una todavía nos falta ver hoy y las otras dos ya la vimos. ¿Cómo te van a plantear el tema de rectas en el práctico? Por supuesto que uno tiene que saber primero el tema del teórico y entender el concepto. Para entender el concepto hay que analizar bien las fórmulas y ver cada fórmula para qué te sirve. Entonces, a vos te dan la herramienta y vos armás el rompecabezas. Esa sería la idea del futuro ingeniero, ¿no? Hay que ir armando bien el rompecabezas con la herramienta que tengo. Por supuesto que no hay una sola forma, hay varias. Y cada uno lo armará de acuerdo a lo que le dé la cabeza en ese momento, ¿sí? A la lógica y el razonamiento que tenga. Entonces, ¿cómo te pueden dar a vos las situaciones de recta? Te pueden dar un punto y un vector dirección. Entonces te dice, trazame la recta que pase por este punto y tenga la dirección de este vector. Ahí se llama vector dirección. La otra manera es darte dos puntos distintos y decirte, trazame la recta que pase por esos dos puntos. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? El vector dirección que te habían dado el primer caso no te hace falta porque el vector dirección ahora lo tenés con los dos puntos que te dieron. Entonces, es la misma idea, pero con diferentes datos, ¿sí? Y la tercera, que es la que vamos a ver hoy, te van a dar un punto y en vez de darte un vector dirección para que vos traigas una paralela por ahí, te van a dar un vector que te dicen, este no va a ser vector dirección, va a ser vector normal a la recta. Cambia la situación, porque en vez de darte un vector que te da la dirección, te van a decir, este vector te lo doy, pero este se llama normal. Si se llama normal y no dirección, la idea es que vos traces por el punto una normal para sacar la recta. Normal quiere decir perpendicular. Si este se llama normal, la recta que vos vas a trazar por el punto tiene que ser perpendicular a esta, no con la misma dirección. Entonces hay que tener cuidado qué datos te están dando y qué te están pidiendo, como toda situación, ¿sí? Muy bien, esos tres. Hasta que lleguemos a la ecuación normal, que es la que nos interesa para completar los tres casos, vamos a ir viendo algunas situaciones particulares que se dan entre rectas para solucionarla. Por ejemplo, ángulo de dos rectas. ¿Cómo calculamos el ángulo entre dos rectas? Dos rectas infinitas, complicado para sacarle el ángulo. Pero si yo interpreto de esta manera, que es una cuestión muy clara para ver, que cada recta tiene su vector dirección, y esos vectores dirección son con la misma dirección, o sea, paralelo, o lo pueden pensar como que está encima de la recta o son paralelos, porque a mí lo que me interesa es la dirección nada más del vector. No me interesa ni el módulo ni el sentido, ¿sí? Si a vos te dan las dos rectas y vos podés encontrar de las dos rectas sus vectores direcciones, por ejemplo acá R1, que acá no está marcado en el gráfico, tendría que ser esta de abajo,
de componente A1 y B1, le faltaría la flechita al R1, y R2 con la flechita, componentes A2, B2, que ahí sí está marcado medio borroso, pero este del R2. Entonces vos tenés que pensar que si cada recta tiene su vector de dirección, el ángulo que forman las rectas es el mismo ángulo que forman cada vector de dirección de cada recta, ¿sí? Fácil entender eso, hay que pensarlo un poco. Entonces, resuelvo el problema de ángulo entre dos rectas trabajando con los dos vectores de dirección, uno de cada recta. Y saco el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores ya lo sabían calcular por la unidad 2, la primera que vimos, que era mediante producto escalar. Si despejaban ahí coseno y después hacían arco coseno de alfa, perdón, arco coseno de todo esto, le daba alfa. Eso se acuerdan, es el producto escalar dividido el producto de los módulos. Acá abajo está la fórmula, la misma de ahí arriba, pero reemplazado por las componentes que le dieron como datos, ¿sí? Así se sacaba el producto escalar y así se sacaba el módulo de cada vector. O sea que lo único que hay que saber de nuevo es que cuando te dan ángulo entre dos rectas, vos no lo vas a sacar entre rectas, lo vas a sacar el ángulo que es el mismo entre sus dos vectores direcciones. ¿Cómo tenés que hacer? Rebuscártela para encontrar, o te lo dan, o algún dato te van a dar para que lo calcules, los dos vectores direcciones de cada recta, y ahí sacás el ángulo, como ya sabían, entre dos vectores con el producto escalar. A su vez, le vamos a enseñar otra forma más, por las dudas, no les guste, no quieran, o le den otros datos, que es por medio de la tangente. En vez de usar el coseno, pueden usar la tangente y también sacar el ángulo, el mismo alfa S entre las dos rectas. Acá aparece R1 y R2, por lo menos está marcado, y cada recta, ven, R1 forma con la horizontal un ángulo, que llamaremos alfa 1, y la recta R2 forma otro ángulo que llamaremos alfa 2. Y el alfa este es el que tenemos que calcular nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo con tangente? Usamos lo que se llaman identidades trigonométricas. Yo cuando estudiaba me daban una tabla donde tenía todas las igualdades trigonométricas, más los de análisis, de álgebra, no sé si era de Sadowski o cómo se llamaba, la tablita, una naranja era en ese momento, y te daba toda la identidad trigonométrica, de las cuales si ustedes buscan, esta identidad existe, no le estoy mintiendo. ¿Y qué te dice? Que el ángulo entre dos rectas, o sea, este alfa, es igual, perdón, la tangente de ese alfa, ahí está bien, es igual a la tangente de la diferencia de dos ángulos. ¿De qué dos ángulos? Y de cada ángulo que forma la diferencia entre el ángulo de una recta y el ángulo de la otra recta con la horizontal. O sea, siempre hay uno más grande y el otro más chico, se resta el de más grande menos el más chico, y la tangente de esa diferencia es el mismo resultado que la tangente de este ángulo. Eso se saca por geometría, ¿no? Entonces, si yo digo que la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa 2 menos alfa 1, a su vez la tangente de una diferencia por identidad trigonométrica es igual a esta fórmula. ¿A qué? A la diferencia de las tangentes dividido 1 más el producto de las tangentes de cada ángulo. ¿Sí? Como esto es igual, yo me acuerdo que las tangentes de los ángulos, ¿qué eran? Eran las pendientes de la recta. Entonces, tangente de alfa 2 lo puedo reemplazar por la pendiente de la recta 2, M2, y la tangente de alfa 1 la puedo reemplazar por la pendiente de la recta 1, M1. Tanto ahí arriba como acá abajo, donde aparezcan tangentes de alfa 1 y alfa 2, en ese orden, y me queda esta fórmula, que la tangente del ángulo alfa que yo quiero calcular es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Despejando alfa y sacando la arco tangente, si a mí me dan como dato las pendientes de las rectas, yo puedo usar esta fórmula para sacar el ángulo que forman este R1 y R2. ¿Se entiende? O sea, si a mí me dan los vectores directores, R1 y R2, lo puedo calcular, uso la otra, uso producto escalar, módulo y saco arco coseno.
Si me dan las pendientes, o sea, me llegan a dar, por ejemplo, la recta en su forma explícita, donde está y la veo a la pendiente de cada una, meto las pendientes acá, hago arco tangente y saco el alfa más rápido. ¿Sí? Por eso le digo que depende de lo que te den, cuál de las dos formulitas podés usar. Lo importante que las dos sirven para sacar el ángulo entre dos rectas. Ya tienen en vez de una, dos posibilidades. ¿Sí? Bueno, vean bien esto. Miren esto antes que cambie de hoja y acuérdense cómo quedó, ¿no? El arco tangente, la tangente era esto. ¿Qué pasa? Ahora a continuación, no voy a pasar de hoja todavía, le explico acá, porque después puedo volver o no. Si la tangente es esto, y yo voy a hablar ahora de condición de perpendicularidad o paralelismo entre rectas, ¿cuándo dos rectas eran perpendiculares? Ahora todavía no lo sé, pero sí me acuerdo cuando dos vectores eran perpendiculares. ¿Cómo podía saber yo si dos vectores que me dieran eran perpendiculares o no? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hacían ustedes para saber si dos vectores eran perpendiculares? Producto Verificar eso. escalar. El producto escalar me tenía que dar igual a cero. Tenía que dar 0. Perfecto, ahí estamos. O sea que si el producto escalar te daba igual a 0, listo, vos le podías responder, esos dos vectores son perpendiculares. Bueno, esa la vamos a usar para la condición de perpendicularidad, pero también podemos sacar una condición de perpendicularidad mirando las rectas, por ejemplo, en forma explícita, mirándole las pendientes. ¿Cómo tienen que ser las pendientes para que dos rectas sean perpendiculares? Tienen que ser lo que se llama, anoten este nombre, recíprocas. ¿Recíprocas qué quiere decir? Dos condiciones a la vez, opuestas e inversas. Opuestas e inversas. ¿Dónde va a salir la condición de pendientes recíprocas? De acá, miren. Cuando las dos rectas sean perpendiculares, el ángulo tiene que ser 90 grados. Pero si yo uso tangente, la tangente de 90 me da infinito. No la puedo usar. Pero sí puedo usar la cotangente. La cotangente de 90, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Entonces, si uso en vez de tangente la cotangente, ¿qué va a pasar con esta fracción? Como la cotangente es la inversa de la tangente, esta fracción se va a dar vuelta y esto que está abajo va a pasar a estar arriba y lo de arriba va a pasar a estar abajo. Entonces ahí sí puedo pasar a la otra página porque cuando hablo de condición de perpendicularidad y digo que R1 es perpendicular a R2 y el ángulo de 90 grados, la cotangente de 90 tiene que ser 0, por lo tanto ya di vuelta la fórmula, la que tenía de tangente, la di vuelta, ¿ves? Esto estaba abajo y esto estaba arriba. Esto tendría que ser igual a 0. Si esto tiene que ser igual a 0, cuando paso el denominador multiplicando del otro lado, esto se anula todo, porque sigue dando 0, y me quedó lo de arriba igual a 0. Si despejo M1 de eso que me quedó, me dio M1 igual a menos 1 sobre M2. O sea, esta es la explicación usando cotangente y usando la tangente de lo que vimos anteriormente, de donde sale la condición entre pendientes que tienen que ser recíprocas. ¿Qué quiere decir eso? Pendiente recíproca es pendiente, una pendiente y la otra tienen que ser a la vez opuestas e inversas. ¿Qué quiere decir eso en forma práctica? Si a mí me dicen, y si entiendo esto, lo puedo sacar al toque el tema de una recta perpendicular. Si a mí me dan una recta en forma explícita y me dicen y igual 2/3 de x más 4, dame una recta perpendicular a esa. ¿Qué le dicen ustedes? La pendiente es menos 3 medios. Menos 3 medios, claro. Menos 3 medios, quiere decir que menos 3 medios va a ser la pendiente de la recta perpendicular que me piden. ¿Y la ordenada al origen puede ser cualquiera o tiene que ser la misma que la anterior? Cualquiera. Cualquiera. Y si el profe no quiere que sea cualquiera y te dice, trazame una recta perpendicular a la 2/3 de x más 4 que pase por el punto 4, 5, ¿ahí es cualquiera o es una sola?
Y reemplazas los valores de X y Y. La que pase por el punto 5. ¿Y a dónde? ¿Qué fórmula usás de las que vimos? Para sacar la... Para sacar una recta perpendicular a otra y que pase por un punto determinado. ¿Cuál usan? Y se puede usar la explícita igual. ¿Y cómo la usás? Porque tenés la pendiente y la ordenada de origen, ¿cuál es? Y despejas, o sea, evalúas X e Y por el punto que te dio y a B le asignas B como valor que tenés que despejar. Y despejas la B ahí. Y la B sería la ordenada del origen. Bueno, vos sabés que no vieron una, a ver qué me dicen en el chat y verifico. Ah, ahí está, mirá. Ahí Liz te dio la fórmula. Esta fórmula, si ustedes leyeron bien el apunte, yo le dije que le daba las 6 ecuaciones, 1, 2, 3, 4 distintas, y se acuerdan que veíamos que dentro de las ecuaciones el apunte le ponía número 12, número 13, número 14, porque había ecuaciones intermedias. Una de las ecuaciones intermedias, hasta que llegáramos con la explícita, era esta, porque a esta le faltaba despejar y uno, antes de pasar sumando el I1, tenía yo esta intermedia. Y esta, anótenla bien, porque yo quiero que ustedes se den cuenta solo, pero se ve que algunos sí, otros no. Entonces, el que no se da cuenta, se la rebusca más y usa más paso y la hace más difícil para encontrar la recta. Y acá la tienen, porque acá mirá, la pendiente M la sacaste por lo que acabamos de decir, por la recíproca. Y el X1 y 1 lo reemplazás por el punto que te dieron y automáticamente tenés la ecuación, que es perpendicular a la que te dieron y que pasa por el punto que te dieron. Esta se llama ecuación de la recta que pasa por un punto determinado. Y esa es la que deben usar. Si usan otra, pueden llegar también, pero seguramente haciendo más pasos. Yo no sé si ya lo aplicaron en el práctico o no, pero por las dudas le aviso. ¿Sí? No le puedo avisar todo al principio, porque si le digo todo, ustedes no piensan nada. Ustedes tienen que rebuscársela. Por eso les digo, yo le doy la clase teórica, después se van al apunte y leen lo que faltó de que yo no dije. Hay cosas que son importantes y otras que no. Por supuesto que todo lo que yo le dije era importante, pero por ahí hay otras cosas importantes como esta, que yo no le dije, pero se tienen que dar cuenta solo. Si hacen el práctico o hacen ejercicio del apunte práctico antes de ir al práctico, ven los ejemplos o hacen algún ejercicio, esto tiene que saltar de alguna manera, en algún lado tiene que estar explicado, o si no está explicado, ustedes se tienen que dar cuenta que esta es la mejor herramienta para ese caso específico, ¿sí? Bien. Entonces, acá, esta se llama ecuación de la recta. Perdón, profe, Sí. ¿puede dar un ejemplo de esa fórmula que puso Liz? Y es el que estamos viendo. Si a vos te dicen, determiname la recta que pase por el punto 4, 5 y su ecuación o su pendiente, perdón, vamos de vuelta. Determiname la recta perpendicular a la que te doy yo, que es y igual a 2/3 de x más 8. Voy a anotarlo porque después me voy a olvidar. Y igual a 2/3 más 8. Usted, 2/3 de x más 8, anótenla. Te dan esa recta. Y te dicen que le encontrés la perpendicular a esa recta y que pase por el punto P1 o P no sé cuánto, cualquiera, menos 1, 9. O sea, vos tenés ahí un problema, una situación donde tenés que encontrar, tenés que saber qué te dieron y qué te piden. ¿Qué te dieron? Una recta. Una recta que su ecuación explícita es 2/3 de x más 8. ¿La podés dibujar? ¿La podés conocer? Sí, perfectamente, ya dijimos, poner ordenada al origen, subís 2, corrés 3 a la derecha y tenés dibujada la recta. Sabés la pendiente que tiene y la ordenada que tiene. Ahora, ¿qué te piden? Te piden una recta perpendicular a esa, pero no cualquiera. Una que sea, que tenga la pendiente perpendicular, pero que pase por un punto determinado, menos 1, 9. Entonces, no es cualquiera, es una sola, vos no le podés errar. ¿Cómo haces? Esta ecuación
te permite calcularla directamente. Y si no te acordás de esta, tendrás que hacer otro caso, como decía tu compañero ahí. ¿Qué reemplazás acá? M, ¿cómo la sacás? Con la pendiente recíproca de 2/3. ¿Cuál es? Menos 3/2. ¿Por qué punto pasaba? Menos 1, 9. ¿A X qué le tenés que poner? Menos 1, que es la primera coordenada del punto. Cuando pones menos 1, acá te queda X más 1. ¿Y acá qué le tenés que poner al I1? 9. Entonces te queda I menos 9. I menos 9 igual a menos 3/2 por X más 1. Todavía no es la ecuación de la recta. Es una forma. Ahí vos después te pedirán, por ejemplo, que le des la ecuación explícita de esa nueva, la implícita, la segmentaria. Ponele que te pidan la explícita. ¿Cómo la sacás? Y tenés que pasar este que te quedaba I menos 9 sumando el 9 del otro lado. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar menos 3/2 de X al ser la distributiva, ¿no? Menos 3/2 de X y después menos 3/2 por más 1 te queda menos 3/2. Entonces te queda menos 3/2 de X, menos 3/2, ¿sí? Y este que pasó para allá, más 9. El más 9 lo tenés que sumar con el menos 3/2 y ahí vas a sacar la ordenada del origen. Entonces te quedó menos 3/2 más o menos algo. Esa era la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, 9 y tiene pendiente perpendicular a la que te dieron. ¿Entendió algo? En el aire tendrían que anotarlo, ¿no? Sí, sí, gracias, profe. Sí, se entendió. Bien. ¿Está? O sea, es fácil. Ahora, ¿qué pueden hacer para complicártela un poquito más? Que estaría bueno, porque nosotros tenemos que preparar mentes que piensen, que armen un rompecabezas no de 4 piezas, sino no de 16, sino uno de 200 piezas, después uno de 1000 piezas. O sea, le vamos acomodando la cabeza ejercitando. Por eso el tema de la ejercitación, para que uno practique y la cabeza esté entrenada, con la lógica de razonamiento. ¿Cómo te la pueden complicar? Y bueno, te pueden dar, en vez de la forma explícita de la recta, a la cual le tenés que sacar una perpendicular, te pueden dar la forma simétrica. Entonces te dicen, la recta que te doy es x menos 4 sobre 8 igual a y más 6 sobre 9. Calculame la recta perpendicular a esta, que pase por el punto tal, y dámela con la ecuación implícita. Taratatán. Interesante. Háganla, practiquen. Tienen todas las herramientas, yo le di, para hacer eso y mucho más. Lo que pasa es que por eso el sistema es así y no falla. Vos escuchás la clase. Por supuesto, el profe tiene que ser lo más clarito posible para que por lo menos le entiendas algo. Con ese algo que entendiste, tenés que ir a leer el apunte y terminar de entender el tema teórico. Tenés que ir a la guía práctica de ejercicio y ver los ejemplos y darte cuenta cómo se hacen. Después de ahí, ponerte a hacer ejercicio solo, a ver si te salen o no, distintas alternativas, distintos pedidos, distintas cosas. Y si no te salen, lo que no te salgan, preguntar las dudas en el práctico. ¿Por qué no te salió? Pero ya habiendo hecho, porque si vos vas sin hacer nada y a la profe de práctico le pregunta, ¿cómo se hace esto? Y nada, no vas a aprender nada. O sea, vos tenés que hacer antes de preguntar, ¿sí? ¿Entiendes? Ese es el sistema que funciona. Después cada uno haga lo que quiera. Bueno, muy bien, Liz, entonces, nos diste la herramienta precisa, justa. Esto es como cuando, viste, vos estás arreglando el motor del auto y dices, tenés que tener una llave 10. Y si le traes la llave 12 o la 11 o la 9, no anda. Tiene que ser la 10. Bueno, esta fórmula era la llave 10 para resolver esa situación. ¿Hay otra llave? Sí, en vez de la llave 10 podés traer una francesa, podés traer una pinza, hay otra llave, pero no es la misma, esta es la mejor. ¿Entendió? Bien. Entonces, condición de perpendicularidad de dos rectas, una pendiente tiene que ser recíproca de la otra. ¿Qué quiere decir recíproca? Opuesta e inversa a la vez. ¿Sí? Otra condición para saber si dos rectas son perpendiculares o no es esta, la 28, que habría que recuadrarla. Es esta recuadrada una y esta recuadrada la otra. ¿Qué dice la 28?
que su producto escalar sea 0. Pero no el producto escalar ¿de qué? ¿De las dos rectas? No. Ahí viene el concepto bien claro. ¿Es el producto escalar de quién? Tiene que dar igual a 0. De los De los, vectores de de dirección los de cada vectores de recta. dirección. El producto escalar de los dos vectores direcciones, uno de cada recta. ¿Se entiende? Entonces, ahí vos, si te das cuenta de eso, estás entendiendo el panorama. El que me toca explicar a mí, que vos, como dos rectas son infinitas y es difícil calcular el ángulo con algo infinito, eso se lleva a un plano base que sería el ángulo entre dos vectores. Y ahí viene la otra pregunta. ¿De qué vectores? Y de los vectores dirección de cada recta. O sea, vos tenés que saber de qué estamos hablando y de dónde estás sacando. ¿Sí? Bueno, fíjense qué interesante. Esto que le estoy explicando a ustedes, yo no lo aprendí al toque, ¿no? Porque una cosa, primero, ¿ustedes piensan alguna vez qué tiene que saber el profesor para ser profesor? Bueno, tiene que saber miles de cosas. Porque el profesor, si es cualquiera de nosotros, y se pone de profesor, puede haber personas brillantes que sepan el tema espectacular, pero cuando viene la parte de hacerle entender a otro, dejó de ser espectacular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para explicarle al otro lo que vos estás entendiendo? ¡Wow! Eso es complicadísimo. Algunos nacen con esa, viste, como nace el jugador de fútbol, y otros se hacen, y se van haciendo a medida que se van dando cuenta cómo le va entendiendo el otro, si le entiende algo, si le entiende poco, si le entiende mucho, qué porcentaje hay que le entienden. Por supuesto que no existe profesor en la Tierra que vengan 150 alumnos y le entiendan los 150. Por lo menos yo hasta ahora no lo vi. ¿Sí? Uno trata de que le entienda la mayor cantidad de gente posible, porque claro, el tema es que si te entiende el que está atento, el que estudió, el que sabe del tema, el que se esfuerza, ahí vos te quedas tranquilo, porque si vos crees que te va a entender, el que no se calienta, el que no leyó, el que no sabe nada, es muy complicado. O sea, esa ya es una meta casi imposible. Entonces, bueno, ahí viene un cóctel de ver cómo te haces entender. Eso está buenísimo. Y yo ya van 28 añitos, ¿sí? 27, 28. O sea, yo daba clases particulares a chicos de la primaria cuando tenía 8 años, 9. Y bueno, siempre me gustó dar clases. Y siempre me gustó darlo lo más práctico posible, para que el alumno entienda. O sea, no me gusta llenar el pizarrón, todo, y vos decís, porque a mí me pasó, yo tuve profe que llenaban todo el pizarrón, lo borraban rápido, y yo me quedaba, así digo, ¿cómo sabe el tipo o la tipa esta? ¡Qué espectacular! Sí, sabe espectacular, pero yo no entendí un carajo. Entonces, está bien, sabe espectacular, pero no me lo sabe transmitir, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, hay todo un proceso. Y eso no es solamente del profe, sino que es un poquito del profe, yo diría 30 del profe, 70 del alumno, donde el alumno se tiene que poner las pilas y anotar, resumir bien, practicar, preguntar las dudas. O sea, tiene todo un proceso el alumno también que lo ayuda. Bueno, sigamos entonces. Condición de perpendicularidad, se saben las dos condiciones, producto escalar de sus vectores dirección igual a 0, pendientes recíproca y listo. Le pueden preguntar lo que quieran, con esas dos armas resuelven lo que quieran. Esto es más fácil, condición de paralelismo entre dos rectas. Si yo pienso y digo, bueno, dos rectas paralelas, me quedo, viste que ya no están mal las rectas. Estos dos que tengo son los dos vectores de dirección de la recta, ya lo simplifiqué. No me importa que un vector de dirección vaya para allá y otro para acá. No sé si lo pensaron. No me interesa el sentido, tampoco el módulo. A mí lo que me interesa es la dirección de los vectores. No sé si me lo dan para allá, no me interesa. Pero si estos dos vectores, que son los representantes de las rectas, vectores de dirección, ¿cómo tendrán que ser en las ecuaciones para formar parte de dos rectas paralelas? ¿Cómo se darían cuenta ustedes?
según lo que tengan vimos. Tengan la misma pendiente. pendiente. Eso por un lado, sí. ¿Y qué más? De una Si hablamos de las dirección. componentes homólogas, Que sean proporcionales. claro, esto que está acá, en la 29. O sea que, si a vos te tenés que dar cuenta, porque si te dan dos vectores de dirección y uno te dicen 1, 2 y el otro te dicen 2, 4, ¿de qué te das cuenta? Sin hacer la proporcionalidad. 1, 2 y 2, 4, mirándolo. ¿De qué te das cuenta? Que uno, ¿qué es del otro? Es linealmente proporcional. O sea, No me sale ahora. ah, De lo de las matrices, que son Dependientes. los vectores Entiendo. linealmente dependientes. linealmente dependiente, o sea que uno puede resultar de un K o un lambda por el otro. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te puso acá? Mirá el apunte. Te dice, bueno, si el vector dirección A de una de las rectas tiene componente A1 y A2, ve que te lo va cambiando para marearte, pero es lo mismo. Y el vector B, vector dirección de la otra recta R2, tiene componente B1, B2. Uno tiene que salir de un K por el otro. Si uno sale de un K por el otro, quiere decir que son dependientes uno del otro. Y si son dependientes, son paralelos porque tienen la misma dirección. Puede estar uno encima del otro o uno aparte del otro, es lo mismo. Entonces, si pasa esto, que tiene que pasar sí o sí para que sean paralelos, sus componentes homólogas tienen que ser iguales. Entonces, para que dos vectores sean iguales. Entonces, A1, que tiene I, tiene que ser igual a K por B1. Acá está. Y el A2 tiene que ser igual a K por B2. Y si yo despejo K de acá, de las dos, ¿con qué me quedo? Que K acá arriba es A1 sobre B1 y K acá abajo es A2 sobre B2. Entonces, si K es igual a K, A1 sobre B1 tiene que ser igual a A2 sobre B2. Por lo tanto, tiene que haber una proporcionalidad entre las componentes homólogas, ¿no? Entonces, si yo el ejemplo que te di, 1, 2 y 2 y 4, acá te queda un medio y 2 cuartos, que 2 cuartos es lo mismo que un medio. Entonces, si no te diste cuenta antes, porque no lo viste en horizontal, apenas te lo dieron, te tenés que dar cuenta cuando haces el cociente entre las componentes homólogas. ¿Se entiende? Esto es un ejercicio que ustedes tienen que adquirir y es como cuando te dan un grafiquito y te dicen, ¿dónde está Wally? Y bueno, uno se da cuenta más rápido y el otro más lerdo. ¿Por qué? Y porque uno tiene los conceptos más claros y otro o tiene mejor vista, o tiene suerte, qué sé yo. Ponele. Una serie de condiciones. Entonces, el más rápido, ¿cuál sería la persona más inteligente para ustedes? Si vamos a medir la inteligencia. Hacemos un juego y yo le doy un juego y tenemos que determinar cuál es la persona más inteligente de los 79 que están acá. ¿Con qué lo medirían ustedes del juego? Con el tiempo, pero el que lo hace bien. Tiempo y el que lo hace bien. ¿Quiere decir que los otros no son inteligentes? Ah, No, vos No, que dijiste son que pero no menos más. que el que lo asume. hizo más rápido y mejor. Con la eficiencia que lo Con- hace y con los recursos, no sé. Bien, supuestamente hay que tener mucho cuidado acá porque hoy con el tema de discriminación y qué sé yo, cada uno lo puede tomar por cualquier lado, pero abstractamente hablando, tendría que ser el más inteligente o la más inteligente de todos nosotros el que lo resuelva primero y como corresponde. O sea, que esté bien y que lo resuelva primero. No quiere decir que los otros no sean inteligentes. ¿Y querrá decir que los otros son menos inteligentes? O sea, bueno, ahí hay toda una cuestión filosófica, ¿sí? Pero bueno, eso es como matar la inteligencia de los otros. Y eso a mí no me gusta. Yo parto de la base que todo el mundo es inteligente. Todo el mundo es inteligente, como que nosotros venimos con la misma cabecita, con las mismas cositas dentro de la cabecita, y es así. Ahora bien, ¿para qué uno es más o menos inteligente? Si vamos a hablar de inteligencia así en forma general. Y bueno, cada uno tiene sus detalles. A cada uno le gustan una cosa, otra cosa, otra cosa. Si no seríamos todos iguales, nos casaríamos todos con la misma persona,
O seríamos todos solteros, o trabajaríamos todo lo mismo, o haríamos todos los mismos oficios. Por eso yo me preguntaba la otra vez, cuando hablé con un pintor acá conocido que está en Carlos Paz, y yo que he tenido alumnos brillantes en la secundaria, que sería muy lindo que haya personas especializadas que se metieran en las escuelas primarias, en los jardines de infantes, y pudieran evaluar las condiciones para las cuales estarían más en el camino cada persona. O sea, por ejemplo, no todos estamos preparados naturalmente para el arte. Y en el jardín de infantes me parece a mí que ya se puede saber con los dibujos que hace un chico de 3, 4 años, quién tiene inclinación para el arte. Y eso estaría bueno para mí llevarlos desde ese momento ya para ahí. Porque si no después se puede frustrar y no hacer eso que aparentemente le gustaba de nacimiento. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Faltaría que haya personas preparadas para eso, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, esta persona me dijo que él me mostró el dibujito de este pintor que hacía a los 3 años, y él ya pintaba de otra manera que uno común, o sea, usaba colores violeta, otras cosas que se pueden determinar y decir, mirá vos, este ya tiene inclinación, este hay que darle manija por este lado. Hay que ayudarlo a elegir su camino. Y él, ¿sabe cuándo se dio cuenta que el arte era lo suyo? A los 45 años. O sea que de los 3 o 4 años que se podía haber determinado, pasaron 42, 43 años más para que se diera cuenta. Y menos mal que se dio cuenta. Y miré si no se daba cuenta. Y ahora vive del arte. Entonces, eso sería muy interesante. Para mí está bueno. Y esto viene a que no nos creamos que somos unos idiotas ni una falta de inteligencia o unos tarados porque no sacamos un parcial de álgebra o porque no sacamos lo otro. Seguramente, si ponemos todo el empeño y no lo sacamos, si ponemos todo el empeño, digo, si soy un vago bárbaro, por supuesto, estoy mal. Pero si ponemos todo el empeño y no sale, quiere decir que nos están mandando un mensaje de alguna manera que estamos preparados para otra cosa. Y eso lo tenemos que tomar con total normalidad, porque nosotros somos personas y algo nos gusta más, algo nos gusta más. Y lo más lindo de todo de este mundo me parece que es que uno puede hacer lo que le gusta. Que yo decía, mirá, si yo no doy clase, o sea, si yo le doy clase a ustedes y no me gusta, es porque me recibí de profesor, porque mi papá me dijo que tenía que ser profesor de matemática, les arruino la vida a todos ustedes, porque estoy dando clase de algo que no me gusta. ¿Te imaginas dar clase de algo que no te gusta? Es horrible, porque no te está gustando a vos. ¿Cómo le va a gustar al otro si a vos no te gusta? Si vos tenés que transmitir lo que te gusta a vos. Bueno, y eso, por ejemplo, un ingeniero o lo que sea que elijan ustedes, se reciben a los, no sé, si empezaron a los 18 y 5, 23, 23, 24, 25, 26, a los 30, hasta los 65 que te jubiles, y después hasta que te muera va a hacer eso. O sea, más vale que pensés que quieras hacer algo que te gusta. Imagínate hacer algo que no te gusta. Entonces, tranquilos, ustedes lo van viendo. Si les gusta ingeniería, espectacular, porque van a ser muy buenos ingenieros e ingenieras, pero encima les va a gustar. Seguramente el futuro va a ser mejor, ¿sí? Así que para mí hay que hacer lo que a uno le gusta, ser feliz con lo que le gusta, querer ser carnicero, carnicero, vender cotillón, vender cotillón, panadero, panadero, albañil, albañil, ama de casa, cada uno hace lo que le guste. Y todo esto viene a decir lo que tiene que tener un profesor para dar clase. Mamma mía, santo Pilato. Bien, a mí me decían a la edad de ustedes que iba a dar clase en la facultad y encima de álgebra, y loco. Mirá, acá estoy. El destino me ha llevado. Me dejé llevar. Bien. Ahora sí vamos a ver
¿Qué vimos hoy del ratito este que tuvimos? Vimos el ángulo entre dos rectas, condición de perpendicularidad y paralelismo. Nos vamos a meter ahora en la forma que nos faltaba, la tercera forma que te pueden plantear una situación, que te dicen, no vean todo el dibujo, sino solamente esto para que no se mareen. Van a ver el punto P1 de coordenada X1 y 1, como vimos en la clase pasada, y ahora en vez de darte un vector dirección, te dan este vector, mira, el que sale del origen, y lo llama N. N flechita de componente A mayúscula, B mayúscula. Cuando yo veo esto, digo, uy, se rompió la notación, porque supuestamente las componentes se ponían con letra minúscula. Pero estas dos mayúsculas tienen un porqué. Ahora lo van a ver enseguida. Entonces, datos únicamente un vector normal, te dicen que es normal, se llama normal, no te lo tienen que aclarar, no es dirección, sino normal, y si no, le tenés que preguntar a vos, te da un vector, te pide una recta por un punto y vos le tenés que decir, ¿qué es este? ¿Normal o dirección? Porque si es dirección, la recta va paralela, y si es normal, va perpendicular, entonces tenés que saber. Supuestamente te lo van a decir. Y entonces te dan un solo punto cualquiera y un vector normal. ¿Y qué te piden? Te piden trazar la recta por ese punto P1 que tenga como vector normal a este. O sea, te están diciendo que traces una recta perpendicular al vector que te dieron. ¿Sí? ¿Cómo se hace una ecuación de la recta esa normal al vector que te dieron? Y armando un punto general, como lo hicimos en la clase pasada, punto general PXY en cualquier lado. Y ahí está la recta. ¿Y cómo llego yo a una ecuación teórica? Con este concepto que ya lo traigo de antes. Si yo pongo un punto general y tengo un punto que me dieron, con los dos puntos puedo armar un vector. Yo, en lo que pueda, tengo que armar vectores, porque a mí lo que me enseñaron en álgebra es aprender todo con vectores. Me dieron un vector como herramienta. Entonces, donde yo puedo enchufar un vector, lo voy a enchufar. Acá lo enchufo fácil cuando tengo dos puntos, ahí tengo un vector seguro, P1P o PP1, me da lo mismo para cualquier dirección. Y ahora tengo este vector y tengo el otro que me dieron. Como tengo dos vectores, y a mí me dijeron que este vector era normal a la recta, yo me pregunto, ¿cómo van a ser N y P1P? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser N con P1P? Van a ser perpendiculares, perfecto. ¿Y yo cómo puedo empezar a armar una ecuación? ¿Qué me acuerdo cuando dos vectores son perpendiculares? Que su producto escalar tiene que dar igual a 0. Entonces parto de ahí, ¿ven? N multiplicado escalarmente por P1P tiene que dar 0. Lo reemplazo a cada uno por su expresión cartesiana, como hice la otra vez, ¿se acuerdan? Para llegar a la segunda ecuación, la primera era vectorial, la segunda era cartesiana, y hago el producto escalar, no con los vectores. Esta sería la ecuación vectorial, si quieren. ¿Se acuerdan que la otra vez empezamos con la vectorial? Bueno, esta sería la presión vectorial de esta forma normal. Ahora paso a la cartesiana y multiplico los dos vectores en forma de expresión cartesiana, si igualado a 0. Hago el producto escalar, me tengo que acordar cómo se hacía el producto escalar, era la suma de los productos de sus componentes homólogas, entonces era A por X menos X1 más B por Y menos Y1. Eso es lo que está puesto acá. Igual a 0 siempre. Hago distributiva, separo A por X más B por Y y me queda una sobra, que esa sobra es A por X1 más B por Y1, que si ustedes se fijan lo que vimos en la clase pasada, todo esto, ¿quién era? El término independiente. Claro, el que le llamábamos C. Nada más que ahora lo deja ahí sin ponerle C, sigue igual a 0. Pero todo esto, como era una constante, lo reemplazábamos por C. Entonces, ¿con qué me encontré acá en la ecuación 30? ¿Es una ecuación nueva o ya la sabía esta? La ecuación general. Me encontré de nuevo, a partir de arrancar de otro lado, me encontré con la misma ecuación que ya conocía de la clase pasada, que es la ecuación implícita o general de la recta. O sea que esta 30 no es una nueva, sino que la misma que trabajamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Porque yo tenía que ir a parar
a la forma normal o ecuación normal de la línea recta, con este caso nuevo. Y yo no llegué a la ecuación normal, llegué a una que tenía antes, que era la implícita o general. Esto te está diciendo algo que ustedes tienen que anotar y darse cuenta después en el práctico. Te está diciendo que cada vez que vos quieras encontrar la forma o ecuación normal, de alguna manera tenés que partir por esta, por la implícita o general. ¿Por qué digo de alguna manera? Porque por ahí el profe, cuando te pida la forma o ecuación normal, no te dé la ecuación implícita, te dé una segmentaria, simétrica, explícita. ¿Te va a servir esa para sacar la normal? No. Primero vas a tener que pasar por esta. Tenés que llegar a esta. Entonces, si te da otra, ya por lo que te expliqué la clase pasada, vos podés transformarla en esta. Una vez que tenga esta, una vez que tengas esta, que es la implícita o general, ahí podemos arrancar el camino para llegar a la normal. Y ahora viene la explicación. ¿Cómo pasamos de la implícita o general a la normal? Muy fácil. Dividiendo ambos términos, o sea, el 0 por un lado y lo que está del otro lado por otro, ¿por quién? ¿Quién es este que está abajo? El vector. Módulo del vector. N. No es el vector, Módulo del vector. no es el vector. Exactamente. Porque yo si divido por un vector, nunca he aprendido a dividir por un vector todavía. En cambio, dividir por el módulo es otra cosa, porque el módulo es un número. El vector es otra cosa. Entonces, lo que hay que, cuidado con ese concepto, saber bien que yo para llegar de la implícita o general a la normal, debo dividir ambos términos, o sea, en definitiva divido uno solo porque el 0 no hace falta. Divido todo este término de este lado, o sea, el A, el B y el C. Si no quieren C, todo esto, no se hagan tantas complicaciones, porque todo esto es como dividir el C por el módulo. Divido tanto A, B y C por el módulo del vector normal que me dieron. ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a pasar? Miren, si divido A dividido el módulo de n, B dividido el módulo de n y C dividido el módulo de n. ¿Quién es A dividido el módulo de n? Me voy al dibujo, al gráfico. Digo, ¿quién es A? A es la componente de ¿quién? Del módulo. El vector N en X. Del vector N. Del vector normal. A sería el cateto adyacente de este ángulo W. ¿Quién es W? Es el ángulo que forma el N con el eje X. ¿Sí? Acá se forma un triángulo rectángulo con el N y tengo A, cateto adyacente, componente, la primera componente de N, B, que es la componente de Ni, cateto opuesto del omega, o W, y módulo de N, no N, módulo, la medida de N, módulo de N es la hipotenusa. Entonces, si yo divido cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué me da? Y me da igual al coseno de omega o W. Y si divido B, que sería el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, me da el seno de omega o W. Entonces yo tranquilamente A dividido módulo de n lo puedo reemplazar por el coseno de omega, y B dividido el módulo de n lo puedo reemplazar por seno de omega. Y todo esto, que es un número dividido a otro número, que es el módulo de n, me va a dar una constante que la voy a llamar con la letra P. Estoy explicando todo esto antes de pasar a la otra hoja para que se entienda. O sea que acá me va a quedar coseno de omega por x más seno de omega por y menos P igual a 0. En realidad, en vez de poner coseno por x, la fórmula se pone x por coseno, pero sería lo mismo, una cuestión de entendimiento nomás, da el mismo resultado. Entonces, ¿cómo paso de la implícita a la forma normal? Con ese reemplazo. Te queda esto. X por coseno de omega más y por seno de omega menos P igual a 0. La 32 es la ecuación o forma normal de una recta. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta a mí en el práctico? A ver si alguno se da cuenta y me dice, ¿cómo me doy cuenta entre la diferencia entre que el profesor me dé la implícita o general o la normal?
¿Cómo sería una ecuación normal? ¿Alguno que me dé un ejemplo? ¿Ningún ejemplo, che? Un ejemplo de forma normal. Estaba poniendo la asistencia. ¿Cómo se dan cuenta que es una normal y que no es una? Porque si yo te digo 2 por E, 3 por I, menos 8 igual a 0, ¿es normal? No, ¿cómo se llama? Implícita. ¿Cómo tendría que ser? ¿Y por qué no es Debería normal? darme el ángulo por cada... No, no te doy ángulo. Te doy un numerito con la X, un numerito con la Y y otro numerito igual a 0. ¿Cómo te das cuenta vos que son numeritos te implican una forma normal y no una implícita? Yo quiero que piensen un ratito, aunque por ahí después nos falta tiempo, pero bueno, me gusta que piensen. ¿Qué valores tendrían que estar multiplicados por X y por Y? Miren bien la fórmula, analicen, piensen. Pienso y luego existo. Seguramente están pensando en algo dificilísimo. Y en la forma implícita de los valores no van a estar multiplicados por coseno y seno. Y en la normal sí. No sé, y entonces, dame un ejemplo de la normal. Y por ejemplo, 1 por coseno de 80 más 2 por No, seno de ¿por qué 80. 1? No, si el X y el Y tienen que quedar. No, entonces 80 Para que no se esté escuchando. menos 3, por ejemplo. Repetí porque yo no te escuché. X coseno 80 más Y seno 80 menos 3 igual a 0. Bueno, pero no te van a dar coseno de 80 y seno de 80. Numeritos, dije. ¿Qué numeritos van a acompañar la X y la Y? Y entre 0 y 1. Ah, nos vamos a dando cuenta. Y la verdad que no es entre 0 y 1, te equivocaste ahí. Entre menos 1 y 1. Ahora sí. O sea que si a vos te dicen menos 0,42 por X más 0,80 por Y menos 9 igual a 0, tendría que ser normal, porque te están dando valores entre menos 1 y 1 que acompañan a la X y a la Y. Porque el seno y el coseno son todos valores entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? Claro, y P sería un módulo. ¿Quién? P, ¿qué sería? Ahora te explico. Ahora te explico, pero yo quería que me dijeran un ejemplo en cuanto a los valores que acompañaban en X y en Y. No es lo mismo multiplicar por 2, por 3, por 8. Si a vos te dicen 2 por X más 3 por Y menos 8, vos decís, como tengo un 2 y tengo un 3, nunca van a ser valores de seno y coseno. Esa no es ecuación normal. Te das cuenta al toque. Esa es la forma. ¿Sí? Sabiendo que Pero los tiene senos que y los estar cosenos... explícitamente escrito coseno y seno. No, no hace falta. Por eso te estoy diciendo. Si a vos te dicen 0,42x, ese 0,42 representa el coseno de un ángulo que averiguarás haciendo arco coseno. Pero no hace falta que te digan coseno de 80 o seno de 40. Te van a dar números y vos te vas a tener que dar cuenta. Porque mirá, ¿qué pasa acá? Si a vos te dan una implícita, y si no te la dan vas a tener que llegar a esa, y te dicen 2x más 3y menos 8 igual a 0, ¿vos qué tenés que hacer para llegar a la normal? Dividirla por el módulo de n. ¿Alguno se dio cuenta de dónde salen las componentes de n? ¿O de dónde las saco si no me la dan? ¿O no? Esa es otra buena pregunta. Yo no le doy el módulo de n, le doy la ecuación implícita. 2x más 3y menos 8 igual a 0.
¿Pueden saber sacar n igual o no? ¿O se la tengo que dar? Repito la implícita. 2x más 3y menos 8 igual a 0. No le doy n. ¿Lo sacan o no lo sacan? Vamos, no se me duerman, que ya son las 11:30. Profe, ¿se puede despejar n ahí en la fórmula que es a dividido n igual al coseno del ángulo? Despejando No, ahí. si acá tenés, mirá las componentes de n, mirá la implícita, ¿la ve acá la 30? ¿Qué dice ahí? A. ¿Y qué dice I? B. ¿Quién eran las componentes de n? A y B. No la veían. El 2 y el 3 se lo di al n. El 2, el que acompaña a la x, es la primera componente de n, y el segundo número, el 3, es la componente segunda de n. 2 y 3 lo sacan al toque, como dicen ustedes. ¿O no? ¿Para qué le puse A y B? ¿Vieron por cuál era la cuestión? ¿Por qué se le ponían al n componente mayúscula? Era para que se dieran cuenta. No se dieron cuenta. Si no van con minúscula. Era para eso. Para que sepan que el A y el B de n son los números o coeficientes que acompañan en el x, a la x y a la y en la ecuación implícita de la recta. O sea que si yo te digo 2x más 3y menos 8 igual a 0, no me pregunté, profe, no me dio n. Sí, te lo di, mirá, ahí está, el 2 y el 3. Si vos sos ciego, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, si a vos sacaste de ahí que n tiene componente 2 y 3, ¿cuál es el módulo de n? ¿Lo podés sacar? Y sí, si llamo n. Tan lerdo para la respuesta. Conexión inestable. Me congelé. Profe.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Sé que tú necesitas. Si la miraba tan, 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 y en esta llama vivo pa' opinar, cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho más, más, más. Si la miraba tan, 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 y en esta llama vivo pa' opinar, cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho más, más, más. Tini, 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 dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigos, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos. Yo me ya me contaron que estás hablando mal de mí y que se burla, porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no parece un beso y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Se cortó internet y cuando quise volver me apareció una banda con cuarteto. No sé si habrá hacker o qué, me mata de risa. Digo, ¿dónde me yo? Una cosa de loco. Pero bueno, estábamos en el ejemplo. Les pedía, sí, una banda con cuarteto. Se ve que, no sé, me deben estar escuchando los cuarteteros. Seguro que son los hackers. Qué aparato. No, nunca me había pasado. O sea, se cortó, no se podía conectar de nuevo y cuando me conecté apareció una pantalla para ingresar y estaban todos tocando cuarteto ahí. Estamos con el ejemplo. Le dije que 2x más 3y menos 8 igual a 0, el 2 y el 3 eran las componentes de n. Entonces, ¿cuánto le da el módulo de n? Con un vector n de componente 2 y 3. ¿Sacaron?
Si tienen el vector n que lo sacan de la implícita, 2 con punto y coma 3, ¿cómo le sacan el módulo? Yo no sabía, si no me contestaban era porque se había acordado. Haciendo la raíz de la suma. Y no lo hicieron, Raíz si de estuve 13. como 10 minutos en el corte. Queda raíz cuadrada de 13. Ahí está, eso quería que me dijeran. Muy bien, la raíz cuadrada de 13. Ponele 3 y pico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? 2 dividido la raíz de 13, 3 dividido la raíz de 13 y menos 8 dividido la raíz de 13. Cuando hagan 2 dividido raíz de 13, porque es 2 dividido 3 y pico, le va a dar un número más chico que 1. 3 dividido la raíz de 13, también, 0, y pico, 0, y pico. ¿Quiénes son esos valores que le da 0, y pico? El coseno de omega, el seno de omega. Y el 8 dividido 0, raíz de 13, no sé, ahí puede dar cualquier cosa. No hace falta que dé 0 y pico. ¿Quién era P? Me habían preguntado. Y ahora le contesto. Ah, el cuente me fui de gráfico. Acá está P, mirá. P, ahí lo tenés. ¿Qué es P? La distancia que hay entre el origen y la recta. ¿Cómo se miden las distancias? Porque vos decís, entre el origen y la recta puede haber esta distancia inclinada también. Es la más corta de todas. La más corta es la perpendicular, desde el origen a la recta. Entonces, esa distancia va a ser el P, este que te queda en la fórmula, P. P, entonces, pongan al costadito, igual acá está explicado abajo, es la distancia que existe entre el origen y la recta. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? La recta puede estar en este cuadrante, o puede estar acá, o puede estar así, o puede estar así. Ponele que con este normal, la recta puede estar acá, o puede estar de este otro lado. ¿Cómo sabés si es esta o es esta? La distancia es la misma, lo que cambia es el signo. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la famosa ecuación o forma normal de la recta. ¿Ok? Llegamos ahí, acuérdense que se saca dividiendo por el módulo del vector normal a la ecuación implícita o general. Eso es muy importante. Esta ecuación normal, ¿se acuerdan que yo le di una tarea a la clase pasada que le dije a la ecuación implícita o general, pregúntense qué pasa si se anula el primer término, qué pasa si se anula el segundo, qué pasa si se anula el tercero, qué pasa si se anulan dos? Bueno, acá en esta también van a tener la tarea de preguntarse muchísimas cosas. Acá hay más, porque por ejemplo se pueden preguntar sobre el omega. ¿Qué pasa si omega vale 0? ¿Qué pasa si vale 90? ¿Si vale 180? ¿Si vale 270? Etcétera. Todas esas respuestas las tienen acá en el apunte. ¿Sí? Lo bueno es que se la contesten ustedes primero, a ver qué se contestan y si después coinciden con la real. ¿Sí? Por ejemplo, acá se pregunta, si omega es distinto de 0 y P distinto de 0, ¿cómo va a ser la recta? ¿Por dónde va a pasar? Ahí está la respuesta. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver algo que todavía no vimos, que es calcular una distancia. ¿Qué vamos a sacar? La distancia se va a poder calcular a partir de esta forma normal. Va a surgir una herramienta que es la misma fórmula para permitirnos a nosotros calcular una distancia de un punto a una recta en R2, o sea, en el plano. Para eso vamos a volver al gráfico inicial que estaba puesto ahí, nada más yo dije no lo miren porque son cuestiones de relleno para este caso, todavía no nos servía para el principio. Y acá está planteada la situación gráfica. ¿Cuál es la situación gráfica? Vos te dan un punto nuevo, P0, de coordenada X0 y 0, y vos ya tenías de antes la recta. Entonces ahora que tenías la recta te dicen, bueno, ahora que sabés cómo sacar la forma normal de la recta, calculame la distancia que existe entre ese punto nuevo que te doy y la recta que vos tenías. ¿Cuál es la distancia entre ese punto y esa recta? La más corta, esta. Esa que ve que se puso ahí, D de distancia. Esa es la que tenemos que calcular.
O sea que acá en el gráfico lo vemos perfectamente, lo sacamos al toque. Ahora vamos a hacerlo analíticamente. ¿De qué nos podemos valer? Y de lo que nos enseñaron recién. ¿Qué pasa si yo trazo una recta nueva R0 paralela a la R que yo tengo? ¿Por dónde pasa? Y tiene que pasar por el punto P0. Entonces, ¿cómo trabajo? ¿Qué utilizo? Una recta, hago pasar R0 paralela, habría que haberlo puesto ahí, paralela a R, para que me acuerde, que pase por el punto P0. Y me pregunto, ¿cuál será la ecuación o la forma normal de esta recta nueva R0? Y empiezo a sacar conclusiones. Digo, si R0 es paralela a R, ¿el vector normal va a cambiar o sigue siendo el mismo? Primera pregunta. ¿Qué me dice? Sigue siendo el mismo porque sigue siendo perpendicular a la primera recta, ¿no? Exactamente. Si N es perpendicular a la R que tenía y yo trazo una paralela a R, el normal sigue siendo el mismo. Para esta y para todas las paralelas que tenga. ¿Sí? Entonces, si el normal sigue siendo el mismo, de la ecuación normal, ¿qué es lo que no va a cambiar? ¿Y qué sí va a cambiar? A ver si se dan cuenta. Si el normal sigue siendo el mismo, Va a cambiar P, que es la distancia del origen a la recta. exactamente. El W no cambia porque el normal sigue siendo el mismo, entonces estos dos términos coinciden, siguen siendo los mismos. El que va a cambiar es P porque la distancia a la recta no es la misma, esta se alejó más del origen. Entonces, antes la distancia del origen a la recta era P, como habíamos dicho. ¿Y ahora quién va a ser? Va a ser P más el D que estoy buscando. Entonces, la nueva recta, la forma normal de la nueva recta R0 sería esta que está acá arriba. X por coseno de omega que no cambió, más Y por seno de omega que no cambió, menos, en vez de ser menos P, es menos la suma de P más D. ¿Sí? Muy bien. Y otra cosa más que tengo que ver. Si la recta R0 pasa por el punto P0 que me dieron para sacar la distancia, si el punto P0 pertenece a la recta, las coordenadas del punto deben satisfacer la ecuación de la recta. Por lo tanto, puedo reemplazar X por X0 e Y por Y0 y se tiene que cumplir. ¿Sí? O sea que X0 e Y0 tendrían que ser las coordenadas del punto, satisfacer la ecuación de esta recta. Bueno, una vez que yo reemplace X0 y Y0 en X e Y, ahí puedo despejar D, es negativa, la paso para el otro lado positivo, y ahí me queda la fórmula de distancia que tengo que usar para cuando me pidan distancia de un punto a la recta. O sea, ¿cómo va a ser la fórmula de distancia? Va a ser la misma fórmula de la ecuación normal, ¿ven? Con P y todo, pero reemplazando las coordenadas X e Y por las coordenadas del punto. Acabamos de darnos cuenta de eso. La número 33 me sirve para calcular distancia del punto P0 con esta coordenada a la recta R que tenía la fórmula que vimos antes. Bueno, voy terminando porque seguro se tienen que ir a la otra clase. Acá en esta parte, lean lo del apunte, le explica lo mismo que yo ya le expliqué. ¿Cómo transformo una ecuación general implícita a la forma normal? Tengo la implícita, divido por el módulo del vector n, que es esto, es lo mismo, y obtengo la normal. O sea que siempre tengo que partir de la implícita y dividir por el módulo de n, y ahí me da la normal. Lo único que nos va a faltar ver es esto, que es fácil, se lo dejo planteado para que lo lean y lo repito yo la clase que viene. ¿Cómo me doy cuenta o cómo armo una ecuación que me permita nombrar a la familia de rectas de este tipo? Por ejemplo, familia de rectas paralelas y familia de rectas concurrentes. ¿Cuándo pasa a ser una familia de rectas? Y cuando tengo dos o más rectas de ese tipo. Por ejemplo, familia de rectas paralelas, 2 o 3 o 4 o 5. Eso es una familia, cuando tengo varias rectas paralelas. ¿Cómo armo una ecuación de una familia de rectas paralelas? Fácil.
agarro la explícita y me doy cuenta que todas las paralelas de la familia son todas con la misma pendiente, o sea que M va a ser igual para todas. O sea, si quiero armar una familia, I igual a 2X, le dejo el 2, van a ser todas familias, y voy cambiando la ordenada del origen. Porque si yo tengo familias rectas paralelas así, al eje Y todas las cortan en distintos puntos. Entonces la que va cambiando es la ordenada del origen. Por eso pongo K y anoto acá afuera, K varía, es variable. Entonces a medida que voy poniendo distintos números de ordenada del origen, con la misma pendiente obtengo una familia de rectas paralelas. Y una familia de rectas concurrentes, que serían todas concurrentes a un punto, sería un as o una familia de rectas concurrentes a un punto, a un mismo punto, y ahí agarro la fórmula que había dicho Liz de la recta que pasa por un punto y le hago variar la pendiente. El punto queda siempre el mismo, fijo, y al M le pongo K, que varíe, entonces al cambiarle la pendiente van cambiando las inclinaciones, pero el punto de cruce va siguiendo siendo el mismo. Entonces ahí tienen dos fórmulas que le puede ayudar cuando necesiten familia de rectas paralelas y familia de rectas concurrentes a un mismo punto. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros la clase que viene es arrancar con la siguiente unidad, que es plano. ¿Sí? La idea es que la clase que viene, no es el lunes que viene 21 porque es feriado. Nos vamos a ver, nos queda una sola clase antes del receso invernal, que es el lunes 28. Nos volvemos a ver el lunes 28 de acá a 2 semanas para ver todo lo que podamos de la unidad de plano. Si lo podemos terminar bien y si no, quedará un poquito para después del receso. O sea, acuérdense que yo le había avisado que en el segundo parcial entra recta, entra plano y entra cónicas. 3 temas, de los cuales ustedes antes del receso van a tener visto 2 de esos 3, o sea, casi 2/3, rectas y plano. Más vale que en el receso estudien, porque después, si no, cuando nos encontremos de vuelta en agosto, se les va a hacer más pesado, porque en agosto tenemos 2 clases y viene el parcial, y esas 2 clases van a ser de cónicas, el tema que falta, ¿sí? Entonces, nos volvemos a ver el lunes 28 con planos. Si nos queda un poquito de plano, lo vemos cuando volvamos el 2 de agosto, lunes 2 de agosto. Vamos a ver si queda algo de plano y arrancamos con cónicas. El 9 de agosto vemos lo que falte de cónicas. El 16 de agosto es feriado y el 23 de agosto es el segundo parcial teórico de promoción. ¿Ok? Preguntas. Profe, ¿por qué el 5 de julio no tenemos clases? Porque todo julio es receso invernal. Primero vacaciones y después exámenes. ¿Pero nos pueden tomar parciales esa semana, la primera semana? Porque tenemos un recuperatorio. Si el profesor lo decide, sí, y con más razón un recuperatorio. Recuperatorio puede ser en cualquier momento. Buenísimo, gracias. ¿Otra pregunta? Que no sea de parciales. ¿Sea de la materia? No, ¿no? Siempre las preguntas son de parciales, no sé por qué. Es como un jugador que está jugando un partido y está preguntando ¿cuántos minutos faltan? Pero no quiere jugar más, quiere ver cuándo termina. Bueno, a usted le gustan los parciales, nada más. Lo de la materia, las preguntas las dejamos para después. Bueno, como se me están borrando algunos ya, si no hay más preguntas, nos vemos. Hoy vamos a jugar, sí, esperemos que ganemos. Entonces, si Dios quisiera, nos vemos de acá 2 semanitas, estudien, vayan relacionando rectas y lean un poco de plano que es bastante parecido. Nos vemos el lunes 28 a las 10:30. Que anden muy bien todos. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, cuídense.